Hoy te voy a hablar de las inyecciones de pérdida de peso y cuáles son las preguntas más frecuentes que tengo con respecto a estas inyecciones. Si no sabes quién soy, mi nombre es Gloria Bert, soy una nurse practitioner en Memphis, Tennessee, me dedico al balanceo hormonal, pérdida de peso y longevidad. Tengo una clínica en Memphis, Tennessee, vemos pacientes ahí o vemos pacientes vía telemedicina en 12 estados e internacionalmente. Hablemos de las preocupaciones más grandes que tiene la gente con respecto a las inyecciones de pérdida de peso y algunas te van a sorprender. Primero empecemos por describir qué son las inyecciones de perder peso, de qué estamos hablando. Entonces en este caso estamos hablando de los GLP-1, ¿no? La semaglutide, trizepatide. No vamos a hablar de la liraglutide, si bien es también un GLP-1, no genera tanta pérdida de peso como la semaglutide y trizepatide. Hoy por hoy, semaglutide tiene 3 indicaciones médicas. Una es para diabetes, la segunda es para pérdida de peso y la tercera aprobación más nueva es para protección cardiovascular. Entonces, vamos a ver cuáles son las preguntas más frecuentes que tienen los pacientes de esta medicación. Entonces, la primera es efecto rebote. No me quiero inyectar porque me dijeron que voy a ganar todo el peso. Estoy de acuerdo, la semaglutide, un GLP-1, no es una solución mágica. Simplemente siempre lo explico así, es una herramienta que te va a bajar la cantidad de comida que tú puedes comer, que te va a bajar la ansiedad por comer. Entonces es una herramienta que utilizamos junto a modificaciones de estilo de vida. ¿Qué hacemos con mis pacientes? Les explicamos cómo tienen que comer, les enseñamos a comer, les enseñamos a desarrollar hábitos saludables a través del proceso de pérdida de peso, que demora meses. Esto no es mágico. Uno no va a perder 100 libras, 50 kilos en 2 meses. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿cuánto tiempo te llevó en llegar a este peso? Bueno, puedes esperar el mismo proceso en perderlo. No, las cosas no son mágicas, pero sí te facilita el proceso. Yo siempre digo, perder peso con semaglutide hace que el proceso no sea tan torturante como lo era antes. Entonces, el efecto rebote pasa en cualquier dieta, cualquier pastilla, cualquier medicación. Si tú a ese paciente no le das las herramientas y la estructura para que aprenda a comer, obviamente va a tener efecto rebote. Entonces, esa es la diferencia entre, yo siempre explico, mi clínica y otras clínicas. Hay otras clínicas, tú puedes ir y que te den la inyección, te dan tu inyección y te vas caminando. Genial. Esos pacientes generalmente terminan transfiriéndose a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros acá nos enfocamos en enseñarte a comer, enseñarte a hacer ejercicio, en mejorar todo tu estilo de vida, no solo darte una inyección como solución. Y el objetivo, yo siempre lo digo, es eventualmente dejar las inyecciones y que tus hábitos hagan que mantengas tu pérdida de peso. En nuestro caso, nuestros pacientes no tienen efecto rebote, pero eso es no por la medicación en sí, sino por nuestro programa. La otra cosa que siempre me preguntan es, escuché que pierdo todo, el músculo y la grasa. Es verdad, si tú no haces lo que nosotros te vamos a decir, vas a perder músculo y grasa, pero eso no es algo solo del semaglutide. Cuando la gente tiene, por ejemplo, un bypass gástrico, pierde también músculo y grasa. Cuando la gente adelgaza en sí, sin hacer ciertas intervenciones, tiende a perder la grasa y el músculo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no perder el músculo y solo perder la grasa? Es fácil, lo que hay que hacer es comer proteína, unos 150 gramos mínimo por día. Y la otra es levantar pesas 3 veces por semana. Si uno cumple con estas dos cosas, levantamos pesas 3 veces por semana y comemos proteína 150 gramos por día mínimo, esto no es un problema. Entonces eso es un problema de una clínica que no está diciendo a los pacientes qué tienen que hacer para optimizar la pérdida de peso. La otra es, hubo un caso acá en Estados Unidos que algunos quizás escucharon de la señora que se le endureció el estómago. Entonces vamos a hablar un poco de ese término, endurecer el estómago. Endurecer el estómago, lo que la gente se está refiriendo es una condición que se llama gastroparesis. ¿Qué quiere decir la gastroparesis? La gastroparesis simplemente es que el estómago no se está vaciando lo suficientemente rápido, por lo tanto esa gente cuando come vomita. En toda Latinoamérica y Europa hay una medicación que se llama Domper, que generalmente es lo que se usa para la gastroparesis, pero aquí en Estados Unidos no está aprobada. Entonces, ¿qué fue este caso que la gente salió en CNN, salió en todos lados, todo el mundo diciendo, ay, los Ozempic
el semaglutide me endurece el estómago. Fue un caso de una paciente que era diabética y perdió 100 libras, ¿me entienden? 50 kilos perdió la señora. Entonces fue a comer, y ella misma lo hizo, unas fajitas, y empezó con vómitos y después la diagnosticaron con gastroparesis. Entonces ella culpa al Ozempic, al semaglutide, le está haciendo un juicio a la gente de Ozempic diciendo el Ozempic me causó esto. Pero no es verdad, y ese caso no viene a ningún lado y te voy a explicar por qué. Porque un paciente diabético ya tiene un 50% de chance de desarrollar esa condición. Entonces, esa señora ya tenía ese riesgo de desarrollar gastroparesis. Y es una cosa que no es rara, se ve en diabéticos. Entonces, no fue el Ozempic que le causó su gastroparesis. Lo que se lo causó fue su diagnóstico de diabetes. Entonces, ahí está la diferencia. Y último, que a mí siempre me dicen es, no quiero que se me caiga la cara. Pero entonces, cuando hablamos de eso, te voy a discutir un par de cosas a ver cuáles son más importantes para ti. Y esto va a depender de para ti cuáles son las cosas más importantes que tú priorizas en tu vida. Yo te voy a decir cuáles son los riesgos de obesidad. O sea, si es más importante que no se te caiga la cara o es más importante por ahí que la persona que está en un peso normal vive más que una que está con obesidad. Una persona con obesidad vive 5 a 10 años menos promedio. Promedio. Y si tenés un BMI de más de 40, cuando calculamos tu altura y tu peso, tu cuerpo básicamente es igual y tiene la misma longevidad que el de un fumador. O sea, imagínatelo mal. Entonces, te voy a decir cuáles son los riesgos de la obesidad, ¿no? Entonces, los riesgos de la obesidad son que tenés 70% más chance de desarrollar hipertensión, siempre comparado con una persona normal, ¿no? Con un peso normal. Entonces, 70% más chance de hipertensión. Tenés un 80% más chance de terminar con una arteria tapada, quiere decir con un stent, un bypass o algo de eso. Tenés, los hombres, generalmente un 50% más de chance de sufrir de hipogonadismo o testosterona baja. Tenés un 50% más de tener apnea, 50% más de chance de tener asma. Y miren los cánceres, en el tema del cáncer. Si sos obesa, tenés más chance de cáncer de mama, un 58% más de la población general que tiene un peso normal. Cáncer de colon, un 38% más alto, eso generalmente se debe a la mala dieta, el tema de comer mal. Y después un 75% de chance, ¿no?, de desarrollar hígado graso con respecto a la población de peso normal. Entonces tú tenés todos estos riesgos cuando tenés obesidad. Entonces yo siempre digo, esto yo lo puedo arreglar bien fácil. Bioestimuladores, filler. Es más, si querés ser un cirujano plástico te puedes hacer un facelift hoy por hoy y es increíble las cosas que hacen. Pero esto te tiene que importar más. Yo creo que esto como paciente te tiene que importar más que lo estético. Esto es lo que va a hacer que vivas más. Esto es lo que va a hacer que veas a tus nietos crecer, ver a tus hijos casarse, que te sientas bien. Porque además llegar, ¿no?, a los 60, 70, ya empezando a tener más de uno de estos, la calidad de vida no es muy buena, ¿no? Entonces, tenés que ver cuáles son tus prioridades. ¿Querés vivir más o querés vivir menos? Entonces, eso es lo que uno tiene que pensar como paciente. Una de las cosas que me gusta decir de la obesidad es que basta de pensar que la obesidad es simplemente el que come y no hace ejercicio y es un vago. Ay, entonces porque van a empezar los comentarios. Yo sé que van a empezar los comentarios de la gente que va a decir, ay, porque no hace una dieta y hace ejercicio y baja. La gente que dice eso se quedó en ciencia literalmente de 1990, año 2000 más o menos. Le faltan como 25 años de investigación. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy por hoy diagnosticamos la obesidad como una enfermedad progresiva, crónica y recurrente y que tiene múltiples factores. No es una cosa, no es solo comer y no hacer ejercicio. Si fuera así de fácil, tendríamos éxito haciendo que la gente baje de peso. No es un tema de voluntad. Hay muchas cosas que influyen. Influyen los químicos en tu cerebro, influyen los químicos en tu intestino, influye la genética que tú tenés familiar. Influye, hasta hay estudios que muestran que la genética familiar tuya de tus abuelos, bisabuelos, etcétera, si pasaron hambrunas, tienden a afectar las líneas de obesidad en los familiares después. La habilidad de perder peso, ¿no? Entonces, no hablemos de que es alguien que no tiene voluntad ser obeso. No es culpa de ellos. O sea, son muchos factores.
Claro, tiene que haber, yo siempre digo, una voluntad de decir, ok, hasta acá llegué, tengo que hacer algo. Y a veces el hacer algo es esto, y los que fallan con esto, yo digo, es un bypass gástrico a veces, porque a veces es importante revertir esto, porque si no es una condena de muerte. Entonces no hay que juzgar a la gente que decide usar una inyección o la gente que decide hacer un bypass gástrico. ¿Por qué? Porque si tú no sos obeso, tú no puedes juzgar a esa otra persona. No tenés derecho a juzgarla, porque tú no sabes cuáles fueron sus condiciones, cuál es su genética, cuál es... Entonces dejemos de pensar que es todo, ay, lo que come, lo que no come. Si contar calorías fuera el resultado, esto ya sería un problema solucionado. Y la obesidad sigue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo como un tren sin frenos. Entonces usemos las herramientas que la ciencia nos da. Hoy por hoy 31 millones de pacientes en Estados Unidos están usando alguna inyección para adelgazar, más millones alrededor del mundo. Yo siempre digo, uno de los beneficios es que esta medicación se desarrolló para diabéticos. Entonces se desarrolló con el fin, el objetivo de usarla de por vida. Entonces se sabe que uno puede usarla de por vida. Y quiero hablar de una quinta cosa, que es el tema de la tiroides. Entonces quiero aclarar, esta medicación no causa cáncer de tiroides. Esa es otra de las preguntas y voy a explicar por qué. Cuando se hicieron los estudios en las ratas, no en los humanos, se vio un crecimiento de un tipo de cáncer que es el 2% de los cánceres de tiroides. ¿Qué quiere decir? Es un cáncer extremadamente raro, es un tipo muy específico de cáncer de tiroides que solo es el 2%. Entonces, ¿qué pasó? La farmacéutica tomó una decisión cuando largó esta medicación en el 2017 de decir, ok, si tenés este tipo muy específico de cáncer de tiroides, no te recomendamos que uses la medicación. Ahora, ¿esos resultados de las ratas se tradujeron a gente? No. Y en los 31 millones de personas que tenemos, más los que tenemos en el resto del mundo, nunca vimos que haya más incidencia de cáncer de tiroides ni nada. Eso fue simplemente la farmacéutica que decidió legalmente cubrirse. Entonces, como le dio ese estudio en las ratas, dijo, vamos a ponerlo por las dudas. Entonces, no tengan miedo por el tema del cáncer de tiroides. Yo tengo pacientes que han tenido historia de cáncer de tiroides mientras no sea ese tipo, lo que es el tipo MEN, no hay problema. Y es un tipo 2 de cáncer. O sea, si lo mirás, es rarísimo. La verdad, no me he cruzado nunca, yo creo en mi historia médica, con alguien que lo haya tenido. Generalmente sí me cruzo con los que han tenido los tipos de cáncer más comunes. Entonces no se asusten por tener una historia de tiroides. Los médicos que están haciendo ultrasonido de tiroides para la gente que usa Ozempic, por favor frenen, porque no se están basando en ciencia, se están basando en básicamente sensacionalismo y no ciencia, y hay que basar el tratamiento en la ciencia y no en cosas que nos asustan que vemos en la prensa. A la prensa le encanta armar líos, siempre digo yo. Entonces, recordemos que el tema del tiroides tampoco es un problema. Así que espero que esto te haya ayudado a responder un poco de esas dudas. No tengas miedo de usar inyecciones si es lo que necesitas. Lo más importante es que frenemos esta epidemia de obesidad que tenemos y de problemas metabólicos.